Muy buenas a todos, vamos a hacer un video tutorial acerca de explanaciones. Entonces, ¿qué quiere decir las explanaciones o los grading? Entonces, donde nosotros vamos a tener una plataforma, vamos a tener un talud de corte y un talud de relleno, ¿no? Entonces, si nos fijamos, esta plataforma, que tenemos acá, tenemos que proyectarla en una cota. Supongamos que acá está la cota 3735, 36, 37. ¿No? Asumimos que esto está en la cota 3737. ¿No? Entonces ese es el primer detalle que tenemos que considerar. Acá tenemos la vista. Entonces esta explanación que tenemos acá la vamos a ver ahora dentro de lo que es el Civil 3D. Entonces vamos a irnos al Civil 3D y lo que hacemos acá, vamos a crearnos una poligonal cerrada. Bueno, por ejemplo, voy a seleccionar un rectángulo y en mi rectángulo voy a colocar acá D para dimensionar y quiero un rectángulo de 120 por unos 70, digamos, ¿no? Ahora yo elijo dónde lo voy a colocar. Esto también lo podemos rotate, y pues por ejemplo lo podemos definir que esto sea por ejemplo acá, ya. Entonces hay que mencionar que este es una polilínea, es un rectángulo poligonal cerrada, no es nada más. Entonces acá yo selecciono el rectángulo, voy a colocar PR de propiedades y este rectángulo está en la cota, o sea, tiene una proyección de cota, ¿no? Entonces fíjense, vamos a seleccionar, vamos a darle PR y la elevación que se nos asigna acá, bueno, acá no la tenemos, está en la cota 0 y nosotros podemos proyectar en la cota 3200, por ejemplo. Ahí está. Entonces este rectángulo ya estaría en esa cota, ¿no? O sea, ya tiene su cota. Nuevamente seleccionamos el rectángulo, PR, sus propiedades y ahí está. La elevación es 3200, que es la cota que estamos eligiendo, ¿no? Al igual que hemos visto acá. Entonces, ¿qué cota es la que estamos proyectando? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a venir a la ficha de grading, acá, grading, y vamos a dar a la primera opción que es Create Grading, ¿no? Entonces dentro de este cuadro vamos a ir por pasos, nos vamos a venir de izquierda a derecha. Entonces acá vamos a crear, vamos a definir el grupo de grading que tenemos. Entonces acá podemos colocar, por ejemplo, superficie de explanación, grading, ¿no? Eso se me ocurre. Digamos, la opción que tenemos acá, Automatic Surface Creation, acá dejamos los valores por default, por defecto. Vamos a proyectar sobre una superficie, entonces es la única superficie que nosotros tenemos acá, la del terreno natural. ¿Qué sucede? O sea, esta es mi superficie, o sea, todo esto de acá es mi terreno natural, entonces sobre esa voy a proyectar el grading que yo voy a tener, ¿no? Esta superficie de acá, que sería como superficie número 1, tenemos todo el terreno natural, y superficie número 2, el grading que vamos a crear. Entonces nos venimos acá al Civil 3D, lo proyectamos, porque me dice el volumen base que vamos a tener, ¿no? Colocamos OK, y pues acá podemos, ahí está, me dice el nombre, superficie, explanación, grading, ¿no? En la descripción podemos colocar, entonces nada que ver, el estilo que nos guste, etcétera, ¿no? Entonces ahí está, damos clic en OK. Muy bien, entonces lo siguiente es definir el target, ¿no? La superficie de objetivo que vamos a tener. Entonces en este caso la superficie de objetivo es mi terreno natural que tenemos, las curvas de nivel. Damos OK. Siguiente podemos definir la capa para los grading, ¿no? Entonces acá nos aparece esta ventana, vamos a dar un clic en estas capas, nos aparece una segunda ventana, nuevamente vamos a dar otro clic y acá pues le colocamos el nuevo, ¿no? Entonces creamos un nuevo, podemos colocar capa para explanación, ¿no? Un ejemplo nada más, colocamos OK, ahí está mi capa para explanación y OK.
acá ya se puede ver que ya está mi capa para la explanación. Colocamos OK y colocamos OK. Entonces ya tenemos nuestra propia capa. Muy bien, entonces ya hemos creado nuestro grupo de grading. Acá el target, el objetivo, y acá las capas. Entonces ahora lo que sigue es crear los criterios. Entonces vamos a tener un criterio definido. Es el único que aparece acá. Podemos seleccionar y colocar OK. Muy bien. Y estos criterios acá tenemos 4, ¿no? Entonces, el primero me dice grade to distance. El segundo, grade to elevation, grade to relative elevation, y el último, grade to surface. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de estos? Entonces, grade to distance quiere decir, por ejemplo, si yo voy a tener una explanación, se me ocurre, vamos a tener bueno, este es nuestro terreno, ¿no? Vamos a tener un talud. Luego vamos a tener una banqueta, aquí está, una berma. Luego vamos a tener otro talud, luego otra berma que tenemos acá, las banquetas, aquí está. Y así. Entonces, ¿qué quiere decir grade to distance? O sea, una explanación para las distancias es lo que me va a ir trabajando en esta parte de acá. Para hacer una explanación en base a una distancia. Ahora, esta distancia también puede tener como una pendiente, ¿no? Puede ser 1%, 1,5%, menos 2%, entonces puede tener su pendiente. Entonces es una distancia en base a, a una pendiente, ¿no? Entonces eso es. Lo siguiente, grade to elevation, entonces vamos a volver al mismo ejemplo. Entonces vamos a tener nuestro talud, vamos a tener nuestra berma, nuestro talud, aquí está otra berma, las banquetas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una elevación, por ejemplo acá está, podemos tener esta elevación, ¿cuánto va a ser? Se me ocurre de unos 6 metros, por ejemplo, unos 6 metros, y en base a un talud o a una pendiente, ¿no? Entonces podemos colocar el talud que vamos a tener acá, podemos colocar un talud de 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, etcétera, o una pendiente, ¿no? Entonces eso es lo que significa grade to elevation. Entonces nos venimos acá, grade to relative elevation, que prácticamente estos dos llegarían a ser similares. Y por último tenemos el grade to surface, que es el que más utilizamos, que llegaría a ser este de acá, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué quiere decir esto? Vamos a otra vez volver al ejemplo. Entonces aquí está nuestro terreno, etcétera. Vamos a tener el talud, la berma, el talud, la berma. Pero en algún momento este talud tiene que proyectarse sobre la superficie ya definida. Entonces la superficie que ya se va a definir, entonces hacia el terreno, supongamos que el terreno está, no sé, por acá, ya en la parte final. Entonces ahora me va a dar una pendiente, pero me va a proyectar hacia mi superficie. Entonces hasta que choque con la superficie del terreno, ¿no? Entonces si ya chocamos con la superficie del terreno, entonces eso significa grade to surface, ¿no? Entonces me va a proyectar hacia la superficie del terreno, lo cual está haciendo este de acá. Entonces este talud que nosotros tenemos está siguiendo un talud hasta chocar, o sea, con el talud de corte que yo le voy a indicar, hasta proyectar, hasta chocar con el terreno, ¿no? Ahí está. O sea, esto no va a ser con una distancia, tampoco con una elevación, nada, sino un talud hasta chocar con el objetivo, el target, que sería el terreno. Lo mismo tenemos acá. Entonces vamos a tener el talud hasta chocar con el terreno en base a este talud que estamos sacando de acá, ¿no? Entonces mi target, mi objetivo es el mismo terreno natural, ¿no? Eso es lo que se indica acá en grade to surface, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Bueno, vamos a desplegar estas opciones de acá que tenemos. Vamos a ver sus características de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá está, ¿no? O sea, el target, el surface, etcétera. Bien. Ya con esta aclaración, bueno, vamos a desplegar eso. Ahora sí, nosotros podemos crear un grading, ¿no? Entonces, ya está definido, se podría decir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver la primera opción, Grade to Distance, ahí está. Y acá vamos a colocar editar. Entonces vamos a editar la selección actual. ¿Qué significa editar la selección actual? Que es como colocar los valores por defecto que me van a salir al momento de crearme un grading. Por ejemplo, si yo acá voy a colocar edit grading, me sale esta tablita, este cuadro, como les mencioné anteriormente. Y acá podemos, el target me dice quién es el target, quién es el objetivo, es la distancia. Entonces, ¿cuánto de distancia yo voy a tener de mi berma, ¿no? Podemos seleccionar unos 3 metros, unos 2 metros, no sé, unos 4 metros tal vez. Vamos a ponerle 4 ya para que se verifique un poco mejor, o sea, se vea, se visualice. Entonces ahí está, no se olviden, el target es la clave acá, ¿no? La distancia. Bien, luego tenemos el talud, o sea, vamos a tener 2 a 1, 1 a 1, vamos a colocarle 1 a 1, ahí está, entonces tenemos 4 metros y tenemos 1 a 1. Esto sería lo primero que vamos a tener, ¿no? Entonces, esos son los valores por default que viene haciendo para el grading, ¿no? Es lo que les quería mostrar acá. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a tener, por ejemplo, Grade to Relative Elevation. Igual, colocamos editar la selección actual. Tenemos la elevación y tenemos el talud. A ver, veamos qué sucede con el Grade to Elevation. Entonces, igual, si colocamos editar, igual lo mismo, vamos a tener la elevación. ¿Qué elevación vamos a quererla? Pero vamos a tener un talud de corte y un talud de relleno, ¿no? Entonces, similares, ¿no? Bien, vamos a trabajar con este de acá. Ya hemos colocado sus valores. Vamos a darle una elevación de unos 6 metros que habíamos indicado y un talud de 1. Bien, entonces no se olviden, tenemos una elevación de 6. Entonces vamos a tener una elevación de 6 metros. Ahí está. Y el talud de 1 a 1, que más o menos serían los 45 grados, así. Entonces se va a formar esto, ¿no? Entonces se va a formar ese taludcito. Bien, vamos a colocarle aceptar. Y finalmente vamos a venirnos acá que dice Create Grading, o sea, crear el grading, ¿no? Entonces me dice acá en la barra de comandos, seleccionar el feature, o sea, la poligonal, muy bien. Entonces yo me voy a venir acá, le doy clic, ya lo he seleccionado. Aceptamos estos valores por defecto, ok. Y ahora me dice seleccione el grading, el sitio del grading. Si yo le doy un clic hacia adentro del cuadro, el talud me va a proyectar hacia abajo. Pero si yo le doy un clic afuera de la poligonal, aquí afuera, donde sea afuera, el talud me va a proyectar hacia arriba. Entonces yo le voy a dar un clic acá y me dice, ¿quieres aplicar en todo el perímetro, en toda la longitud? Entonces yo le digo que sí. Bueno, si solo quiero en un lado, entonces le digo que no, pero en mi caso quiero ver todo. Le digo que sí. Y estos son los valores por defecto que les mencionaba cuando estábamos viendo acá, ¿no? Entonces, como ya mi valor yo lo había colocado de 6 metros, entonces, bueno, acá simplemente coloco Enter para que me acepte, pero si quiero otra elevación la coloco ahí. Acá me dice el formato, ¿quieres en talud o quieres en grados, ¿no? O sea, 2%, 3% o quieres en talud, slope, 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1. En slope, porque así es como he definido, y el talud hemos colocado de 1 a 1. Entonces presionamos Enter, ahí está, y le damos Escape. Entonces, a ver, vamos a seleccionar, vamos a dar un clic derecho, Object Viewer,
y lo vamos a ver, ahí está. Entonces ya se ha generado nuestro talud de 1 a 1 con una elevación de 6 metros, ¿no? Entonces muy bien, vamos a darle escape. Ahora vamos a crear nuestra berma. En nuestra berma hemos dicho que las distancias las queremos con esta, ¿no? Crear el grading con la distancia. Vamos a los valores por defecto, que son los que me van a aparecer cuando esté creando. Edit, selección actual. Una distancia, vamos a tener una distancia de 4 y un talud de 1. Muy bien, aceptar. Crear el grading. Y me dice selecciona el feature, ¿no? la característica. Entonces yo puedo seleccionar esta que está acá hacia adentro o esta externa. En mi caso quiero que continúe con la externa, ¿no? Entonces muy bien, selecciono acá, un clic, el feature line, la línea característica. Aplicar en todo el perímetro, sí, en todo el perímetro, yes. Especifica la distancia, me dice. Fíjense, si yo voy alejando, acá me dice 14 metros, acá ya me sale 17, puedo seleccionar una distancia. Pero acá ya me ha dicho que tengo una distancia de 4 metros, que es la que yo he añadido por defecto, ¿no? Entonces simplemente colocamos Enter, porque es la distancia que yo había seleccionado. El formato es log, porque no quiero grados, sino quiero, o mejor dicho, porcentajes. Yo quiero talud y 1 a 1 también, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a colocarle escape, vamos a seleccionar, clic izquierdo, clic derecho, Object Viewer, y acá está la explanación que vamos a ir teniendo, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a seleccionar esto de acá. Ahí está la línea característica. Bueno, nosotros podemos ver todo este detalle. Vamos a colocar Object Viewer. Perdón. Acá está. Ya. Bueno, acá lo que está sucediendo, vamos a darle un control Z. Nos ha generado lo que llegaría a ser una berma con el talud correspondiente, ¿no? Entonces el talud nosotros hemos continuado el mismo talud con lo que llegaría a ser el grade to relative elevation. Entonces en este caso vamos a darle ahora sí grade to distance, pero el valor ya no vamos a seguir un talud de 1 a 1, ¿no? Entonces en este caso vamos a decirle que sea en grados y que sea 0% para que me dé totalmente plano. Entonces la distancia de 4 metros está bien. Entonces eso es para que noten la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este momento? Hemos colocado un talud a un inicio y después hemos vuelto a colocar la berma, pero con el mismo talud. Entonces en este caso ahora vamos a colocarle en grado, que sea 0 y que me dé la distancia de los 4 metros, ¿no? Entonces nos venimos acá. Ahora sí, ya están los valores por defecto en grados. Muy bien, aceptar. Vamos a crear el grading y me vengo a seleccionar esta línea. Muy bien, Feature Line. Le digo que yes. La distancia 4 metros está bien, Enter. En grade, ahora en porcentaje, y le decimos que 0. Muy bien, entonces ahora sí, le coloco Escape. Seleccionamos Object Viewer y ahora vamos a ver de manera plana, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro primer talud y el otro nuestra berma, ¿no? Ahí está. Muy bien, damos Escape. Hacemos lo mismo, a ver, para poder tenerlo esto mucho más claro. Esto ya tenemos los valores por default, por defecto. Creamos en la última línea que hemos dejado. Colocamos yes. 6 metros, está bien. Slope, talud de 1 a 1. Muy bien. Escape. Ahora nuevamente a la distancia, dejamos los valores por defecto que hemos seleccionado. Crear el grading. Colocamos acá línea característica. Yes.
4 metros, grados, 0. Muy bien, perfecto. Entonces, hemos hecho lo mismo. Ahora vamos a ver en Object Viewer. Y fíjense, ya se ha formado, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, teníamos nuestro primer talud. Aquí está, con su elevación. Que la elevación habíamos dicho que era de 6 metros, ¿no? O sea, unos 6 metros. Está nuestro primer talud, nuestra berma, que habíamos dicho 0% de pendiente, pero una distancia de 4 metros. Luego teníamos nuestro siguiente talud y nuestra siguiente berma, ¿no? Muy bien, entonces prácticamente es así como va a ir quedando. Muy bien, damos escape. Ahora finalmente vamos a ver el tema de hacer nuestro grading con proyección hacia la superficie. Entonces acá vamos a editar los valores por default. Entonces el target es una superficie, el talud vamos a decirle que sea de 1, tanto para corte como para relleno, eso podemos modificar. Ahí está, y creamos nuestro grading. Entonces crear el grading, lo seleccionamos acá, Feature Line, le colocamos Yes, aplicar a todo, el slope, que es el talud que había dicho de corte, Cut Slope, 1 a 1, Enter, Slope nuevamente, talud de relleno, Enter, y ahí está. Entonces se va a crear ya esto con proyección hacia la superficie, ¿no? Entonces seguramente la proyección a la superficie es esta de acá. Los taludes, si esto está muy ancho, algunas veces sucede que esto me bota, digamos, hasta acá, y esto me puede botar hasta acá. Entonces eso es en función a los taludes. Entonces si yo tengo un talud de 45 grados, fíjense acá, ¿qué es lo que va a suceder? En un talud de 45 grados, o sea, voy a tener este. Si voy a tener un talud más parado, entonces voy a tener acá. Si voy a tener un talud más horizontal, entonces este talud se va a proyectar y esto va a seguir hasta que choque la superficie hasta aquí abajo. Entonces voy a tener todo esto de relleno. Entonces en función al talud, ¿no? O sea, cuánto de pendiente vas a tener. Eso es. Entonces en el Civil 3D es lo mismo, ¿no? Vamos a seleccionar, vamos a darle un clic izquierdo, clic derecho, Object Viewer, y ahí está. Entonces ya tenemos nuestra explanación, ¿no? Entonces tenemos esto de relleno, ahí está, lo mismo que en el InfraWorks, ahí está, ¿no? Entonces tenemos esta parte que es la de relleno, y tenemos esta parte que es la de corte, ¿no? Ahí está. Entonces muy bien, vamos a crearle su base ahí abajo, su relleno. Entonces create infill, una base. Vamos a crear esta de acá, muy bien, enter. Vamos a darle nuevamente clic izquierdo, clic derecho, Object Viewer. Ahí está, ¿no? Con nuestra plataforma, su relleno. Muy bien, entonces esto llegaría a ser la parte de explanaciones, ¿no? Entonces lo mismo acá, igual podemos ir seleccionando el área que nosotros queramos. Muy bien, ahí lo tenemos. Bien, entonces ya nosotros tenemos este detalle. Ahora lo que podemos hacer también acá es, bueno, nos podemos crear nuestras secciones transversales en nuestro perfil, lo que hacemos como de costumbre, ¿no? Nos venimos a alineamiento, vamos a crear un alineamiento de una vista rápida que se puede tener. Entonces acá eje explanación. Entonces, muy bien, acá colocamos todos los labels o no labels, depende. Ok, vamos a colocarle con tangentes. Y podemos colocar, bueno, podemos colocar así este lado para que se vea esto, o podemos colocar así este lado, pero se va a ver solo esta parte. Bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver acá. Enter, ahí está. Tenemos nuestro alineamiento, podemos crearnos nuestro perfil. Entonces, perfil no es lo mismo que vista de perfil. Creamos el perfil longitudinal. El alineamiento, vamos a tener eje de explanación, el que acabamos de crear. Este es el terreno natural, la superficie de origen.
original. Y tenemos nuestra superficie de explanación grading, ¿no? La que hemos creado en nuestro grupo de explanaciones. Añadimos, porque es la que quiero que salga. Entonces, dibujar. Acá está. Este es el alineamiento, etcétera, etcétera. Vamos a tener cortes, rellenos, etcétera. O sea, ustedes ya pueden definir acá muchas cosas, ¿no? Bueno, esto vamos a... Ok. Acá vamos a crear el perfil. Lo podemos crear acá. Ahí está. Dentro de este perfil, nosotros podemos editar el estilo. Entonces, en cuanto al estilo, bueno, acá podemos apagar esto de acá. Ahí está, los gráficos en vertical, la visualización, ahí está, ¿no? Entonces, este llegaría a ser nuestra explanación que la tenemos, ¿no? Entonces, aquí está cuánto es nuestra plataforma, cuánto es nuestro pendiente acá, la berma, y cuánto es nuestro talud. Entonces, en este caso habíamos indicado que va a ser unos 6 metros. Nos vamos a verificar eso si estamos acá. Entonces tenemos 6, 3206 y 3212, ¿no? Entonces sí tenemos los 6 metros que habíamos indicado de elevación. Entonces, en cuanto al talud, igual eso es verificable, ¿no? Entonces ahí está, y esto se ha proyectado hasta el terreno natural, ¿no? Lo mismo tenemos acá. Ahí está, podemos tener elevaciones que tal vez solamente queremos hasta elevación tantos, ahí está. Pero lo importante es esto de acá, ¿no? Ahí está, nuestra última berma. Tenemos acá el talud, este proyectado así, de esta manera, esto así, la plataforma, esto viene acá, esto viene horizontal y esto viene la proyección, nuevamente la berma y ahí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces ya con esto nosotros podemos crear, bueno, incluso podemos tener nuestras vistas de secciones. Vamos a crearnos unas líneas de muestreo. Entonces en la línea de muestreo vamos a tener el eje de explanación, ok. Entonces el nombre puede ser grupo líneas muestreo explanación, se me ocurre. Vamos a tener el terreno natural, superficie, explanación, grading. Simplemente le damos OK. En este caso vamos a decirle que nos genere, si este es el alineamiento, entonces habíamos dicho que esto era unos 120, si no me equivoco, ¿no? Entonces, para que esto pueda ser, o sea, me estoy refiriendo a esto de acá. Si esto es 120, entonces este es mi eje. Entonces, cuánto a la izquierda quiero que me saque el muestreo y cuánto a la derecha quiero que me saque el muestreo. Entonces, si es 120, unos 150 tal vez. Entonces, a la izquierda unos 150 y a la derecha unos 150. Cada 20 puede ser, cada 20 no pasa nada. O cada 10, dependiendo, ¿no? Muy bien, le damos OK. Ahí está, simplemente damos Escape. Ahí está, entonces tenemos cada 20 y tenemos una distancia de 150, como habíamos indicado. Ya tenemos las líneas de muestreo que hemos añadido a las dos superficies que teníamos. Hemos agregado las dos superficies de vista. Es importante tener agregados en las líneas de muestreo nuestras superficies. Si no tenemos superficies, no se va a anotar en nuestros cómputos métricos, ¿no? Bueno, acá nos podemos venir y le damos vista de secciones, crear múltiples vistas. El alineamiento va a ser eje de explanación y el grupo de líneas de muestreo, que es lo que me está pidiendo, grupo de líneas de muestreo explanación. Muy bien, entonces acá no hay mucho por hacer. Colocamos crear las vistas de sección y las dejamos acá, ¿no? Entonces ya tenemos acá nuestras vistas de sección. Entonces nosotros podemos verlo acá, ahí está.
nuestra plataforma, nuestros taludes, nuestra berma y la proyección hacia el terreno natural. En la 60, vamos a tener en la 80, por ejemplo acá se nota un poquito más. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro talud, nuestra berma, nuestro talud, nuestra berma y la proyección hacia el terreno natural. Eso es lo que quería mostrarles a un inicio. Entonces esta es nuestra plataforma, nuestro primer talud, la berma, segundo talud, nuestra berma. Y este es el grade to surface, que me va a dar un talud, pero que me va a proyectar hasta que choque con la superficie. La superficie del terreno natural es todo esto de acá, ¿no? Ahí está. Entonces en este caso, igual, teníamos el talud, la berma, el talud y la berma. Pero en este caso, esto va a proyectar hasta chocar con el terreno natural, que en este caso está en la parte de abajo, ¿no? Muy bien, entonces esto ya esto es todo lo que se tiene. Y con esto podríamos ver muchos otros detalles más. Bien.